Buenos días. Yo creo que venir aquí a presentar debería comportar el disponer de un tiempo para hacer algunos jeribeques, algunos adornos, algunas corbetas y algunos elogios de los presentados. Pero me han dicho, además de una manera absolutamente tajante, que no, que simplemente... ¿Sí? Claro, claro. Bueno, pues el boss. Eso es imposible. Bueno, pues va a hablar el profesor Vicente Cervera, que lleva lo de profesor con donosura, pero su condición es fundamentalmente la de poeta. Muchas gracias. Cuestión por la cual le cedo la palabra y vamos a aprender un poco. Buenos días, dicho por el señor Prieto de Paula, es todo un honor. Por supuesto. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, por estar aquí. Y José Carlos, enhorabuena de corazón. Estoy muy contento de formar parte de este maravilloso congreso. No tenemos tiempo, no he podido saludar a la mayoría de las personas. Encantado de veros y voy a empezar porque si no, el tiempo, gran escultor, nos va pisando los talones. Y de hecho, mi ponencia, voy a pasar la primera página. La primera página era una página introductoria hablando de Borges en relación con otras artes, pero en realidad nos vamos a centrar en la que nos interesa. Ut pictura poiesis. Borges en el perdurable sueño de Durero. El interés de Borges por las artes gráficas podría conectarse con el propio dominio familiar. El hecho de que su hermana Nora fuese devota del arte y ella misma artista, sin duda, contribuyó al gusto de Borges por el dibujo, la litografía y los grabados. Al referirse a su hermana, en un prólogo escrito con motivo del catálogo de una exposición de 15 litografías juveniles de Nora, realizada en Milán en los años 70, pondera de ella el ejercicio del arte y de la amistad. Declara no recordar una época en que no le gustara dibujar y anota su pasión juvenil por los expresionistas alemanes, época en la que ella pintaba crucifixiones, flagelaciones, martirios y violentas contorsiones de mártires. También evoca su madura resolución formulada en estos términos. El fin de la pintura, dice ella, es dar alegría por medio de los colores y las formas. Al igual que su amor por el arte cretense, románico y flamenco, Lippi, Fra Angelico, el Giotto y Botticelli, Memling. Su nota discordante, la de Jorge Luis con su hermana, tampoco podía faltar. Incomprensiblemente para mí, admira las telas del Greco, cuyos paraísos abarrotados de báculos y de mitras me parecen más espantosos que muchos infiernos. Compensada, eso sí, con el elogio como retratista y su espontánea visión de lo angelical del mundo que nos rodea. Omite, en cambio, Jorge Luis Borges, con pudor, el célebre diseño de portada con que Nora ilustraría en 1923 la edición Príncipe de Fervor de Buenos Aires. Será en su autobiografía donde encontremos dicha alusión. El libro, dice, fue producido con cierto espíritu juvenil, no hubo corrección de pruebas, ni se incluyó un índice y las páginas no estaban numeradas. Mi hermana hizo un grabado en madera para la tapa y se imprimieron 300 ejemplares. Asimismo, la amistad de Borges con el pintor y poeta argentino Jules Solar, seudónimo de Óscar Agustín Alejandro Jules Solari, está presente de manera notable en la biografía borgiana, no solo por los testimonios de este vínculo de tantos textos de Borges, sino por el hecho de haber sido responsable de ilustraciones de interiores de obras como El tamaño de mi esperanza, aunque está en la edición, por supuesto, muy posterior, ya de los años 90, El idioma de los argentinos y más tarde de la colección de relatos Un modelo para la muerte, escrita por Borges en colaboración con Bioy Casares. Para la edición póstuma, preparada por la editorial Seix Barral, la que tienen en imagen, del tamaño de 1994, se escogió precisamente una obra de Solar de 1960, Texto cívico, que es la que tenemos aquí. Un universo de líneas y colores que de algún modo armonizaban con su también reconocida propensión a la obra pictórica del pintor suizo Paul Klee, a quien citará Borges, curiosamente, en el último poema de su última colección de versos, intitulado como esta, Los conjurados.
Pero sin duda el pintor que más constancia y significado posee en el universo literario de Jorge Luis Borges es el de Albrecht Dürer, Alberto Durero, que vivió entre 1471 y 1528, siendo uno de los máximos representantes o genios del Renacimiento alemán, o como señala Norbert Wolf, el artista que tendió de un modo incomparable el arco de la Edad Media al Renacimiento, y una de las figuras capitales en la historia del arte de Occidente. El primer maestro de pintura que redactó documentos autobiográficos y también el primero en dar autonomía al género del autorretrato. El enfoque de John Berger al respecto resulta magistral. Dice, Durero fue el primer pintor obsesionado con su imagen. Nadie antes de él había pintado tantos autorretratos. Entre sus obras tempranas se encuentra un autorretrato a grafito dibujado a los 13 años. No es este, por supuesto. Tal vez el sentido de esta obsesión proceda, como señala el escritor y crítico de arte inglés, Berger, de la doble acepción de la palabra look en inglés, en su doble acepción, digo, de aspecto y mirada, sugiriendo el misterio o el enigma contenido en esta idea. Su mirada interroga a quienes contemplamos el retrato, intentando imaginar la vida del artista. Más que insistencia o reiteración, como sí sucede en otros muchos casos de admiración o reconocimiento, el nombre de Durero es atraído por Borges de manera muy puntual y consciente, y al mismo tiempo de un modo relevante, siempre dignificado y envuelto en una aureola de distinción y fervor. Buen ejemplo de ello es la incorporación de su nombre propio en el segundo verso de un soneto de los años 70, incluido en Historia de la Noche. La donosa enumeración de elementos constitutivos de la naturaleza y de la historia humanas, bueno, aquí tenemos, que me lo he saltado antes, el anagrama, la firma de Durero, que aparece en la inscripción de esta portada de un libro suyo, sobre los 4 libros sobre la proporción humana, y al lado he puesto las firmas, las diversas firmas a lo largo del tiempo de Jorge Luis Borges. Bueno, volvemos aquí a este poema, este soneto titulado El enamorado. Entonces, esa enumeración queda subsumida en el sentido del amor. Entre los elementos partitivos del todo figurado sobresale un solo artista, hay un solo nombre propio de personaje. Y sorprendentemente no se trata de un escritor, sino del pintor alemán, cuya línea configura el inventario personal de su particular recreación. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Durero, las 9 cifras y el cambiante 0. Debo fingir que existen esas cosas. Los épicos sucesos de la humanidad, Persépolis y Roma, la suerte de la almena, las armas y la pira, los inventos de la ciencia, las matemáticas y las maravillas del universo, las lunas y la rosa, y los pesados mares, se tornan imaginarias y ficticias ante la evidencia poderosa y única del amor como ventura y desventura en el magnífico solo tú eres, inagotable y pura, que desvanece como totalidad hiperbólica el arsenal sucesivo del tiempo. Por ello es aún más destacable la incorporación de esa línea de Durero que parece funcionar como atributo de un libro universal de maravillas evocado por la magia sintética del poeta. En efecto, la obra, en especial las líneas y por analogía los dibujos y grabados de Durero, fueron motivo de interés particular para el autor de ficciones, como también lo fueron de su amigo Adolfo Bioy Casares. Son varias las alusiones al pintor alemán que recogen el libro editado por Daniel Martino sobre Borges, que recoge los diarios de Bioy. Una de ellas, precisamente el 6 de mayo de 1963, se refiere a las preferencias artísticas del ya citado Xul Solar, entre las que se alude a Paul Klee y a los grabados de Piranesi y de Durero, algunas de cuyas reproducciones tenía Xul en su estudio. Como también tuvo el mismo Borges, la del caballero entre el diablo y la muerte, que a continuación contemplaremos. Este mismo grabado se refiere Borges en la entrada del 10 de agosto del 68, relatando a Bioy la reacción de Manuel Peirou ante la invitación borgiana de mostrarle este grabado a Manuel para sintonizar con su tristeza, en la cual creía percibir Borges, cito, el influjo o quizá el vivo recuerdo de la tristeza de César Dabove, ambos buenos amigos de los dos interlocutores.
Tal vez la condición melancólica de las formas simbólicas de Durero estaba en la base de dicha afinidad electiva. Así parece proponerlo Rodríguez Barranco en su retrato de las alianzas dialécticas entre Borges y Bioy, a partir de su estudio sobre la invención de Morel, entendida como, cito, gigantesca metáfora del amor y de la melancolía. Esta coincidencia en el sustrato melancólico común a ambos favorece la lectura de la novela de Bioy a partir de las resonancias fáusticas que remiten al bien conocido grabado Melancolía I de Durero, aquí reproducido junto a la portada de Nora Borges, también de la edición de Primera Príncipe de La invención de Morel, y también en el relato El gran serafín de Bioy. El análisis de numerosos detalles iconográficos y simbólicos realizado por el crítico le mueve incluso a hacer partícipe a Borges de esta vinculación, hasta el punto de proponer que la elección del nombre Stefan Albert para el sabio sinólogo, personaje central del jardín de senderos que se bifurcan, bien podría explicarse por comparación con el nombre de Durero. El trabajo de Rodríguez Barranco sigue las huellas críticas de su maestra Guadalupe Fernández Ariza, comprometida en sus monografías teóricas en las asociaciones entre literatura e imagen. No por azar, en su incursión sobre el héroe pensativo, abogó Ariza por establecer conexiones simbólicas entre el imaginario melancólico de autores tan dispares como Borges y García Márquez, proponiendo el mismo grabado de Durero como el icono más emblemático. El tratado clásico sobre las artes visuales y la cultura europea, Saturno y la melancolía, de Klivansky, Panofsky y Xal, cuya gestación se remontaría a los años 20 del pasado siglo, fungiría como el hipotexto historiográfico de toda esta argumentación. Sin embargo, la asociación entre la tradición saturno-melancólica no parece la más representativa para identificar la afición de Borges por la estética del pintor alemán. Como bien señala Bernard Castaing, frente a las inclinaciones depresivas del temperamento melancólico que llegó a configurarse como emblema de la filosofía, precisamente con la imagen de la melancolía dureniana, la tradición del eclecticismo funge como antídoto o cura frente a sus acometidas, como cabe colegir siguiendo la línea intelectual de obras como el examen de ingenio de Huarte de San Juan, los ensayos de Montaigne o el mismo Quijote cervantino. Sería en este linaje donde cabría, según Castaing, ubicar a Borges y en todo caso donde con más certeza se podría rastrear su afinidad estética con la obra de Durero y no tanto en la recreación del alma melancólica. La afirmación recogida en el epílogo a otras inquisiciones lo confirmaría. Su actitud estética respecto a la filosofía sería claro indicio de ese escepticismo esencial. Y ya en otras ocasiones he manifestado cómo el culto del libro también representa un modo de consagración y fervor típicamente borgesianos que limitarían la esfera omnímoda de dicho escepticismo. Valga de momento constatar que en aquellos textos donde Borges vuelve los ojos hacia los grabados de Durero no son precisamente las características melancólicas las que son objeto de su predilección. Así sucede, por ejemplo, en las referencias que introduce Borges al maestro del grabado en el cuento El duelo del informe de Brody. No lo voy a comentar para no incidir para incidir mejor en los aspectos poéticos. Paralelamente, su obra poética contemporánea a este cuento, El duelo del informe de Brody, ya de los años 70, en especial el famoso Ritter, Tod und Teufel, Caballero, la muerte y el demonio, cuya reproducción exhibía el propio Borges en su apartamento de la calle de Maipú, ya cuyo título remiten dos poemas incluidos en la colección Elogio de la sombra. Aquí tenemos el grabado de Durero, el famoso grabado en 1513, que forma el tríptico de las obras maestras del grabado, Melancolía, El Caballero y el San Jerónimo, que tenía Borges en su apartamento. El grabado de Durero data de 1513. Erwin Panofsky nos recuerda en su monografía Vida y obra de Alberto Durero cómo por entonces el pintor había cesado en su producción de pinturas y silografías y se dedicó a la composición de grabados a buril, como es el caso, llegando a realizar hasta 13 entre 1513 y 14, convirtiéndose 3 de ellos en obras cumbre. Se trataría de uno de sus más famosos buriles, conocidos como grabados magistrales, que al decir de Panofsky, reflejarían una unidad espiritual, por el hecho de simbolizar 3 modos de vida que corresponden
como señaló también Lippmann, a la clasificación escolástica de las virtudes en morales, teologales e intelectuales. Morales sería el grabado, teologales sería el San Jerónimo e intelectuales sería la melancolía. Las virtudes del caballero cristiano, en este caso, el caballero cristiano, en el mundo de la acción, la vida del santo en lo sagrado y la vida del genio entre la ciencia y el arte de la melancolía. Centrándonos por la predilección de Borges ante el primero, ante el caballero, a quien Durero citó siempre con el sencillo título de El jinete, y aquí lo tenemos, la primera versión, El jinete. Sabemos que su autor transfirió en su imagen las virtudes del miles o soldado cristiano, me refiero a Durero, claro, de raíz erasmista a la del caballero, enfrentándose a un mundo hostil y tentador a partir de los planteamientos religiosos teológicos que Erasmo de Rotterdam había expresado en su tratado juvenil Enquiridion Militis Christiani, el manual del soldado cristiano, el pequeño manual, publicado en 1504. Esta modalidad representativa del caballero de Durero vendría con el tiempo a convertirse en arquetipo del Zeitgeist, del espíritu del tiempo, típicamente germánico, como una suerte de iconografía idealizada de un modelo heroico que recorrería un arco temporal desde la gesta de Beowulf, por otro lado tan devota, de Borges, hasta el Parsifal wagneriano. Según Nietzsche, desde una perspectiva más crítica, el caballero simbolizaría también el pesimismo teutónico y su rígida moralidad como rasgos típicos del alma alemana, en la línea del imperativo categórico de Kant y de Schopenhauer. Acomete Borges en ambos poemas, dos versiones de Ritter Tod und Teufel, su recreación ekfrástica particular sobre el magistral grabado que funciona como modelo, que lo volvemos a ver aquí. Reconocemos en el soneto que conforma la primera versión, que es este, el acostumbrado manejo compositivo de los elementos poéticos que Borges pule y de algún modo también graba con pericia magistral. La singular rima que une al caballero con la severidad, severo caballero, o la caterva obscena que integra la iconografía del demonio y de la muerte, reflejándose en la imagen del reloj de arena. El ritmo marca desde el comienzo una libertad expansiva, aunando descripción y reflexión en la amplitud oracional, donde brilla el encabalgamiento, nunca mejor nominado encabalgamiento, en un poema donde discurre un caballero. Bajo el yelmo quimérico, el severo perfil es cruel como la cruel espada. La lectura lírica de la imagen que realiza Borges contiene con precisión su condición estática, pues el grabado muestra al caballero en movimiento, pero en una actitud que implica permanencia y que revela una cualidad de algún modo fija y rígida, inflexible. Este carácter armoniza con el uso del tiempo presente en el poema. Es cruel, cabalga, o del pretérito perfecto con indicio de inmediatez. La caterva obscena lo ha cercado. Asimismo, el poeta incide en el carácter antitético de las figuras, marcando así la semántica de su lectura. No en vano, el primer detalle observado es el yelmo, bajo el yelmo quimérico, calificado así, tal vez por sinécdoque, con el hecho de estar al servicio de proteger una mente fantástica o heroica, tal vez por cierta analogía implícita con la figura de otro célebre caballero literario, el también quimérico caballero de la triste figura. Su perfil es visto como severo y cruel, del mismo modo que en Feliz y Pálage se torna cruel su espada. Crueles en virtud del valor excelso de una misión que no admite escrúpulos ni vaguedades. Frente a él, la caterva que lo cerca admite una triple adjetivación, torpe y furtiva, por un lado, y obscena, en virtud de los atributos iconográficos que ilustran las figuras de sus adversarios, los serviles ojos del demonio y los laberínticos reptiles que ostenta la corona de la muerte, que aquí vemos. Su perfil alegórico queda encomendado al objeto que la figura del blanco anciano exhibe en su mano derecha, un reloj de arena. Recordemos que este instrumento fue objeto de atención poética por parte de Borges en otras ocasiones y su vínculo con Durero quedó ya establecido en unos versos del poema homónimo El reloj de arena de El Hacedor, casi una década antes. Aquí lo tenemos. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios a la guadaña y cuyas líneas repitió Durero? Los tercetos modulan de la descripción al encomio,
trasladado ahora al juicio ya no estético sino moral del espectador del grabado. Caballero de hierro, quien te mira sabe que en ti no mora la mentira ni el pálido temor. La bella hipalaje pálido temor queda compensada de modo espléndido por la declaración de las virtudes reconocibles, según la lectura de Borges, en la figura del caballero. Su dura suerte, atributo de coraje y resistencia ante la necesaria adversidad de tener que mandar y ultrajar a quien se proponga domeñarlo, su explícita valentía y su máxima dignidad, la de atravesar el escenario del ultraje y la tentación de claudicar. La recepción poética que Borges propone del grabado quedaría sintetizada en el adjetivo imperturbable. Cabalga imperturbable, cuarto verso. Imperturbable, que definiría la estatura espiritual y el talante moral del jinete. En parangón con los personajes idolatrados por Borges, en otros ámbitos literarios o familiares, vendría a representar esa ética del coraje medida en función de la dimensión de sus contrincantes, que en este caso se correspondería con un enemigo del alma y una rival de la vida, la muerte y el demonio, figurado monstruosamente en la figura de una bestia y un cadáver animado. Esta perspectiva moral del primer texto se apuntala con la segunda versión poética del grabado, que publica Borges a modo de díptico y cuya tríada adjetival conclusiva reza: tu paso proseguirás mientras los hombres duren, imaginario, imperturbable, imaginario, eterno. La notable diferencia entre los dos poemas de las dos versiones del díptico radica en la contraposición que ahora establece la voz poética de Borges entre la figura del grabado y su propio ser, destilando ese aroma de finitud temporal en su persona, que sin embargo no puede herir el eterno ahora del personaje. Desde la perspectiva de los límites humanos, la voz se interroga acerca del momento, desvanecido en el tiempo, en que sus ojos, ya sin luz, descubrieron esa fantástica epopeya que late en el burilado, el perdurable sueño de Durero. Una imagen, un icono y una representación centrales en el universo estético de Borges, cuyos personajes, el héroe y la caterva de sus sombras, no se detienen en su labor de buscarlo, acecharlo y encontrarlo finalmente, pero sin fin. Por eso, como reza el primer endecasílabo, los caminos son dos. A ver si lo tengo aquí. Bueno, los caminos son dos, es el otro poema. Bifurcada senda que separa el destino del hombre de hierro y de soberbia que cabalga firme en su fe por la dudosa selva del mundo. Y por otro, el que transita la voz poética, el breve, el mío. Estamos aquí en este ya, perdón. Aquí están los dos personajes, pero ya no está enfrentando Borges a la muerte y el demonio frente al caballero, sino a sí mismo frente al caballero. Los caminos son dos: el hombre de hierro y de soberbia, que cabalga firme en su fe por la dudosa selva del mundo, y por otro, el que transita la voz poética, el breve, el mío. Dos figuras enfrentadas, no ya la muerte y el demonio, sino ellos dos etopeyas ut pictura poiesis. La antítesis ya no es solo el opósito entre el valor y la observación del valor, sino entre los tiempos de la vida frente a la permanencia del arte. Si el paladín prosigue incólume en su misión, ajeno al reloj de arena con que lo cerca la muerte, siente el poeta como sí hace mella en él la clepsidra sucesiva, bella hipalaje del tiempo, determinando su condición pasajera frente al eterno ahora del intacto caballero. Este opósito parece introducir otro de carácter estético entre las formas renacentistas de la proporción inalterable y los sinuosos caminos barrocos diseñados por el tránsito hacia lo perecedero, invocados vanamente en el grabado y que hieren, sin embargo, a su humano admirador. Yo soy la ceniza y la tiniebla, dice Borges. Llega a afirmar con rotundidad en el grabado verbal de su poema. Este fondo barroco se desliza, en fin, hacia la filosófica meditación a través del símil contradictorio. Quien más tarde nació,
antes morirá. Quien nunca fue criatura del tiempo, proseguirá por la rígida selva con su empeño. Rígida y recta son los adjetivos de una similar connotación que escoge el poeta. Mas si la rectitud es en efecto propiedad de la espada, recta espada, no tanto será la rigidez un atributo de la selva. Su rígido carácter procede de la inmutabilidad del grabado, la misma de que hace gala el héroe a caballo, que sin descanso ni flaqueza proseguirá su paso. La ética y la eternidad se conjugan en ambas versiones ekfrásticas del poema. A pesar de la extraordinaria y tupida acumulación de motivos simbólicos con que Durero graba la imagen, la salamandra, el perro, el castillo, los disímiles caballos, el hocico bestial del demonio, los espinos, la lanza con el vellón o la calavera, a Borges parece solo importarle la imperecedera dignidad del paladín, no toda esa profusión iconográfica. Tampoco la mística geometría en que se acoplan los elementos de la composición verbal, visual, aunque sus versos sí son geométricos. Y así modula en sus gemelas versiones sobre un mismo tema, no tanto el sueño de la melancolía, sino la altura imbatible del héroe firme y decidido. Es la mirada esencial del poeta. Allí siguen grabadas las líneas, la plana solidez, la estatura moral, la gallardía, el perdurable sueño de Durero. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Cervera. Sí se requeriría tiempo para metabolizar lo que uno oye, pero habrá que hacerlo en otro momento. Interviene a continuación la profesora Reme Mataix, con quien comparto muchas cosas, entre otras el despacho. Muchas gracias, José Luis. Gracias, compañeros de mesa, compañía tan grata. Yo, para un homenaje como este, quería traer algo bonito. Y algo bonito para lo que voy a necesitar sonido en la proyección. Si sabéis si está activado, bueno, lo comprobaremos. Quería traer algo bonito y algo además que nace de una anécdota que seguramente el profesor José Carlos Rovira nos recuerde porque son tantas las que acumulará seguramente y porque hace ya pues más de 30 años. Yo tenía 20 y poquísimos, estaba en clase con el profesor Rovira. Yo salía de terminar mis estudios en el conservatorio de danza, de historia de la danza, de historia de la música, y no recuerdo exactamente por qué salió en clase el nombre de Isadora Duncan. José Carlos preguntó a los alumnos: ¿sabéis quién? ¿Habéis oído hablar de Isadora Duncan? ¿Conocéis a Isadora Duncan? Y yo, con toda la timidez de los 20 y pocos años, le dije: yo sí. Y me dio la palabra. Y eso fue para mí muy significativo de qué tipo de clases me esperaban con él. Pero también, y eso se lo digo ahora, para mí fue muy reconciliador entre mis dos mitades, de bailarina y de aspirante entonces a filóloga. Me di cuenta de hasta qué punto las artes dialogan entre sí. Y sobre este tipo de diálogos quiero hablar, con alguna cosa bonita que es lo que quería enseñarles. Se trata de dos textos que creo es fácil comprobar o detectar que dialogan entre sí, pero además porque se caracterizan los dos por intentar fijar por la letra escrita un objeto artístico dinámico y mudo, como es la danza. En este caso, la danza de Isadora Duncan. Como seguramente sabrán, la bailarina norteamericana iniciadora de la danza moderna, que buscó nuevos cauces para la expresión coreográfica, para la expresión del movimiento, que liberó de los corsés
que imponía hasta entonces la danza académica y que renovó coreografías, vestuarios, inspiración, vestimenta e incluso el entrenamiento de los bailarines. Me gustaría intentar... A ver si suena. Ay, no me va a dejar. Nunca funciona. Ay, ahora. Los mapas conceptuales son súper útiles cuando tienes muchas páginas que resumir y con Algor crearlos es muy fácil. Una foto y... Bueno, es la gran Tamara Rojo interpretando uno de los múltiples homenajes al estilo de Isadora Duncan. En 1903, Darío, en el marco del famoso viaje de Darío a París, con motivo de la Exposición Universal, Rubén Darío asiste en 1903 al estreno parisino de Isadora Duncan. El espectáculo, por renovador o por revolucionario a la altura de 1903, suscitó opiniones encontradas, pues la bailarina de los pies desnudos, como la llama Darío, no solo se desprendía de las zapatillas de punta o del ajustado corsé
habituales en la danza escénica hasta entonces, sino también de otros muchos corsés, prejuicios, tabúes, en lo escénico y en lo vital. El resultado de este interés de Darío por el estreno de Isadora será la crónica Miss Isadora Duncan, una crónica publicada por el Suplemento Cultural de la Nación. En ella reflexiona el poeta sobre la rareza de Isadora, la llama filósofa danzante zaratustreana a través del filtro dionisíaco de Nietzsche, o también se refiere a ella como de una euritmia que hace modernos los días pindáricos. Pero reflexiona también sobre la belleza de los movimientos de a quien califica como elegante, pedante y muy de su tierra, muy yanqui, y sobre cómo representar por escrito el movimiento de la danza y la relación del ritmo entre danza y poesía. Sin una sola palabra, explica Darío, sin una sola palabra, el gesto y el movimiento fisionómico dicen todo el argumento. Es un poema plástico. Para el último de esos puntos, Darío elige comparar a Isadora con las estatuas clásicas y ponerlas en movimiento, encontrando una rítmica que es equiparable a su propia poética hasta entonces. Recorremos 1903, prosas profanas, todavía no habían salido los cantos. Y pienso en lo parnasiano de Darío, pero también en lo panenteísta de Darío, en lo pitagórico de Darío, en lo trascendentalista de Darío, por ejemplo, en poemas que seguro retenemos todos, poemas como Ama tu ritmo. César Vallejo escribe... No, voy a quedarme ahí de momento. César Vallejo escribe en 1927 los funerales de Isadora Duncan. Cambio de opinión. Los funerales de Isadora Duncan, 1927, de Vallejo, para la revista Mundial. Y, por su parte, despoja a la bailarina de la visión culturalista que le había proporcionado Darío para pensarla como un cuerpo natural. Y a partir de ahí despliega Vallejo también su propia poética tan corporal o tan reconociblemente fisiológica en ocasiones incluso. No está de más que tengamos en mente también que apenas un año antes, 1926, Vallejo había publicado un texto fundamental titulado Poesía Nueva, en Favorables París Poema, en el que reclamaba con ímpetu que lo nuevo, de esa nueva forma de crear, de esa poesía nueva, que lo nuevo no fueran solo las palabras nuevas, sino que las novedades fueran asimiladas por la sensibilidad y se convirtieran, textualmente creo que recuerdo, en carne, en sangre, en célula, en algo vivo, corporal. Eso se transparenta muy bien ahí, en el texto sobre Isadora, esas convicciones que venían desde textos anteriores acerca de la propia poética vallejiana. En ese diálogo es muy visible el proceso que ha descrito acertadamente Marta Ortiz Canseco, en su caso para hablar solo de Vallejo, pero creo que en general para el proceso de la crónica, incluso de la prosa en general en las primeras décadas del siglo XX. Dice la estudiosa, en los primeros artículos que Vallejo envía a Lima desde París, se percibe ese tono impresionista, ligero y frívolo con que el modernismo había puesto de moda las crónicas periodísticas. Cierto regusto por la palabra rara, exquisita, refinada, un lenguaje generacional dirigido seguramente a sus compañeros de Trujillo, destinatarios principales de sus crónicas. Sin embargo, según avanzan los años, el discurso de Vallejo irá adquiriendo un tono muy personal que no encontramos en los primeros textos. Poco a poco vamos observando cómo se desarrolla ese tono irónico tan característico de sus textos y se va tornando más crítico con la realidad sociocultural que le rodea. Casi nunca falta en estas crónicas de Vallejo el juicio crítico hacia uno u otro aspecto de la frívola sociedad parisina. También el estilo y las opiniones de Vallejo se van afilando a partir del año que inaugura su corresponsalía para la revista Mundial, 1925, y seguramente, además de por su tono, su agudeza crítica, seguramente porque Mundial era una revista dirigida a un público mucho más amplio
e internacional al que se dirigía el anterior periódico donde colaboró El Norte, de Trujillo. Vuelvo a Darío. El 13 de agosto de 1903, Darío publica el texto del que estamos hablando, tras haber asistido a la puesta en escena de Isadora Duncan en París. Se trata de la primera presentación de la bailarina norteamericana en la entonces capital del arte, el París de principios del siglo XX, y también es una experiencia nueva para el Darío cronista. No es un crítico avezado en danza, como sí lo es en literatura, pintura y otras artes, y además se enfrenta a un espectáculo muy novedoso para el que no sirven las categorías ni los lenguajes previos. Lo primero que llama la atención en esta crónica es lo que podríamos llamar un gesto de avanzada comprensión por parte de Darío de las novedades de las que era portadora Isadora. Darío señala que, cito textualmente, París no se ha dado cuenta de su novedad, porque la prensa estuvo seca por culpa, dicen, del empresario. Si bien Isadora Duncan ya se había consagrado en Londres, es cierto que París le fue en principio algo esquivo. Y Darío intuye con sorna que algo similar pasaría, dice, en nuestros centros latinos y católicos, y advierte divertido que la novedad de la danza de Isadora, su turbadora semidesnudez, en nuestros centros latinos tienen que parecer perfectamente inmorales. Este gesto se confirmará no mucho después, teniendo en cuenta la escandalosa presentación de Isadora Duncan 7 años después, en 1910, en Buenos Aires, frente a un público escandalizado, que obligó al empresario a suspender las funciones precisamente tras ese múltiple escándalo que protagonizaron las protestas del público y la respuesta de la bailarina desde la corbata del Teatro Colón. Incultos. Frente a esta sequedad, ya confirmada o intuida en un soterrado enfrentamiento, su crónica, la de Darío, comienza con un tono y un tópico, la invocación a las musas. Un tono de epopeya, de épica, de oda pindárica. Escribe Darío, canta, oh musa, a Isadora, la de los pies desnudos. Podemos decir que Darío elige a Isadora Duncan por ser muy antigua y muy moderna, como dirá el poeta de sí mismo en el poema Liminar de Cantos de Vida y Esperanza. Moderna y en más de un sentido una rara, como los raros que tanto admiró. Le confiere a la bailarina todas las características de esa rareza. Extraordinaria, poco común, insigne, sobresaliente, extravagante, propensa a singularizarse. Remarca la extrañeza de su arte, la novedad, el estilo, pero sus danzas no solo son nuevas y atípicas, son modernas, como dice, de puro arcaicas. Y concluye, cito textualmente a Darío, pues es en realidad digna de mucho entusiasmo esa rítmica yanqui que hace poesía y arte con la gracia de su danza. Esa es la forma de ver la danza que usa Darío en su crónica, mover las esculturas, rodearlas, dice, del gesto anterior y del gesto posterior a ese estatismo, y de evocaciones para transponer a la letra el movimiento. La transposición de arte crea una tensión en palabras, la fugacidad irrepetible de las torsiones del cuerpo de la bailarina. ¿Cómo poner en palabras, se pregunta Darío, esta torsión del cuerpo que solo queda plasmada en quien lo observa, el movimiento? Darío, como él mismo declara, no cuenta con un lenguaje codificado para elogiar la destreza o la habilidad de Isadora. Su mirada, traspuesta a la escritura, revierte en su propia experiencia estética y realiza un desplazamiento que le permite asimilar la teoría de Isadora Duncan a la suya, acerca del hecho poético. El cuerpo vibrante de la bailarina es también el cuerpo de la poesía. Recordemos la primera estrofa de ese poema que les he citado antes, Ama tu ritmo, arte poética, perteneciente a las ánforas de Epicuro, la segunda edición de Prosas profanas, para mostrar las analogías que establece con esta crónica de Darío. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos,
Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Esta misma idea, en una suerte de transposición artística o correspondencia a lo Baudelaire, la usa Darío para la danza de Isadora Duncan. Dice: la danza para Miss Isadora Duncan no debe tener ningún artificio y debe ser nada más que una transposición o concentración del ritmo universal al ritmo individual. El ritmo une la danza, la música, la poesía y la analogía del ritmo interior y el del universo, central en la poética de Darío, hasta entonces, encuentra en el baile de Isadora su encarnación, convirtiendo a la bailarina en el poema de la forma. También una cita de Darío me va a servir para introducir esta transición hacia la crónica de Vallejo de 1927. Se juzgó mármol y era carne viva. Esa cita de Darío, de Yo soy aquel, puede servirnos de entrada a la perspectiva que César Vallejo, desde la perspectiva que Vallejo se asoma a Isadora Duncan. Se juzgó mármol, pero era carne viva. A esta hora están quemando en el Columbarium de París un cuerpo natural. Comienza la crónica de Vallejo. Los funerales de Isadora Duncan, publicada en Mundial, como he dicho, el 28 de octubre de 1927, que parece interrogar, dialogar con Darío y hasta contestarle, de algún modo. Vallejo mira el movimiento de Isadora desde un lugar muy lejano a la mirada histórica y culturalista de Darío, muy lejano de ese mármol. Resalta Vallejo una y otra vez la naturalidad de ese cuerpo ahora muerto e insiste en su fisiología, esa cosa tan vallejiana. Ese cuerpo ahora muerto quemándose bajo el sonido de las sinfonías de duelo de Chopin, de Beethoven, de Bach, las últimas falanges, los postreros carpos del cuerpo mediano y regular de Isadora Duncan. A la vez, la orquesta del ballet está acompañando al cuerpo de la mujer más rítmica del mundo a danzar, entre llamas verdaderas, el número más rojo y más cordial de las esferas. Aquí parece dialogar con el Darío pitagórico que mencionábamos antes. Mientras en otras calles de París, del lado de la vida, suenan los cowboys vencedores de Verdún, bombos de primera y tibias bárbaras. Se observa cómo el Vallejo periodista cede protagonismo al Vallejo poeta a medida que avanzamos en el texto. La poesía de la danza, por el ritmo, por la armonía de la prosa y por el estilo musical, se va contagiando al texto de Vallejo. Aquí hay otra gran diferencia con Darío, más allá del tiempo transcurrido y, por supuesto, de la muerte que se interpone entre una y otra crónica, la muerte de Isadora. Entre una y otra crónica. Si para Darío e Isadora eran estatuas y frisos antiquísimos puestos en movimiento, para Vallejo es la carne y nada más, lo que ha sido la bailarina de los pies desnudos. Y escribe Vallejo: al resplandor del fuego en que ahora está ardiendo el cuerpo humano irregular de Isadora Duncan, vemos con nuestros ojos humanos regulares que es carne y nada más cuanto ha sido la bailarina de los pies desnudos, ni figura de los vasos griegos, ni estatua de Tanagra, ni velos ligeros, ni arabescos, tampoco bajorrelieve antiguo, ni la musa que juega a los huesecillos sobre los arenales de Salamina. Eso es, dice el texto, lo que vemos con nuestros ojos humanos irregulares, el resplandor en que ahora está ardiendo el cuerpo humano irregular. Desde esta mirada otra, donde, pero también como Darío, Vallejo se pregunta acerca del ritmo del cuerpo de Duncan. La bailarina de pies desnudos fue solo carne viva, acto caminante y orgánico del universo. Y parece preguntarle a Darío: ¿a qué más, sino a carne, puede aspirar el ritmo universal? La más dinámica estatua del friso más perfecto no vale en Euritmia una corriente de sangre que riega la cabeza de un monstruo de carne y hueso. Y en Isadora Duncan fue la carne más carne, el hueso más hueso, el dolor más dolor, la alegría más alegre, la célula más dramática. Por supuesto, la muerte del artista está muy presente en el texto, pero Vallejo lo integra en lo que fue Isadora viva. Toma una frase de la propia Isadora Duncan: lo que es contrario a la naturaleza no es bello.
Y Duncan va más allá con su arte y con su vida de un modo que la necrológica imbrica de manera inseparable. No solo fue, dice Vallejo, la bailarina más grande de la época, sino la mujer más trágica de todas las mujeres. Vallejo trenza arte, vida y muerte. Bailó, explica, bailó por primera vez lo que antes se creyó que no era bailable. Las sinfonías de Beethoven, de Brahms y de Chopin, y los Lieder de Wagner. Yo la vi en su último recital del Teatro Mogador, en julio de este año, bailar la Sinfonía Inacabada de Schubert y el Tannhäuser. Y añade algo así como la maldición, el recuerdo a la maldición de la modernidad que persiguió a Isadora Duncan en forma de automóvil. Recuerda que sus hijos perecieron en un accidente de automóvil ahogados en el Sena y que ella murió, como se sabe, ahorcada por el velo que tradicionalmente la acompañaba recorriendo en automóvil la luminosa Costa Azul. Su cuerpo, explica Vallejo, su cuerpo, envuelto en una túnica violeta, fue quemado en el Columbarium de París entre lises, rosas y margaritas, y a los sones de un coro de canéforas. Biografía, como se ve, digna de una tragedia de Esquilo. Para concluir, que Isadora acaba de este modo en un poco de humo ligero y otro poco de ceniza, pero la tierra retiene para siempre el latido de sus pies desnudos, que ritman el latido de su corazón. Para quedarnos del lado de la vida, como Vallejo, si me lo permiten y no voy mal de tiempo, vamos a volver a ver a Isadora muy brevemente. El famoso chal.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues concluimos con la intervención del profesor Eduardo Becerra, que, por cierto, entre sus ámbitos de especialidad, tiene algunos que comparte con el profesor Rovira. Es casi imposible que no ocurra así, habida cuenta de lo mucho que se ha irradiado esa especialidad, de los muchos campos que han tratado ambos. Bueno, pues tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias. Bueno, sé que hay exigencias de tiempo ya extremas, pero bueno, no quiero dejar de agradecer a Carmen y a Beatriz por haber organizado este acto en lo que tiene de homenaje a Rovira. Y bueno, no me voy a extender, podría extenderme mucho, pero bueno, simplemente muchas gracias y va por ti, maestro. Este texto tiene una cita inicial, que es un verso también de Roberto Bolaño, perteneciente a un poema que se llama El Señor de Wiltshire, y que dice: todo ha terminado, dice la voz del sueño, y ahora eres el reflejo. Por aquí sí puedo moverlo, ¿verdad? Sí. Roberto Bolaño, más o menos en 1993, dio por concluida el conjunto de su obra poética. A partir de entonces, como dijo un crítico, deja de escribir poesía para escribir sobre poetas, legando una reflexión constante sobre poesía como actividad antes vital que estética, ligada al placer y al derroche, al cuerpo y sus instintos, en definitiva concebida como pura acción. La identificación de la figura del poeta con la del detective fue una de las estrategias clave a la hora de darle forma, y con ello buena parte de su obra puede leerse como una historia criminal que se desarrolla fundamentalmente en Latinoamérica, que comienza en los años 70, cuando él y los de su generación tenían 20 años, que se extiende en el tiempo hasta años recientes y se amplía en el espacio hacia otras geografías como resultado de la violencia, la represión, el crimen y el exilio consecuente. En los últimos años vienen siendo cada vez más numerosos los estudios que destacan la importancia del componente visual en su literatura, bien mediante la inclusión recurrente de dispositivos como fotografías, pinturas, poemas visuales o películas, bien a través del despliegue de una, cito, poética de la mirada, que da lugar a historias que se tejen en torno a lo oculto, a lo que es buscado pero nunca encontrado, la escritura como arte de lo implícito, donde la narración visible eclipsa una trama escondida y el significado, por tanto, adopta la estructura del secreto. Lo que se cuenta es la historia de una falta, lo que falta el sentido es lo que no se cuenta. Es una cita de Claudia Tapia. Junto a la mirada, destacaría al sueño como otra de las herramientas relevantes a la hora de articular sus operaciones con la visualidad. El sueño, relato hecho de imágenes a menudo inconexas y misteriosas, reforzaría las atmósferas imprecisas y enigmáticas de sus ficciones. Por otro lado, no son escasos los poemas de su obra que se presentan como un sueño. Por ejemplo, 51 de las 57 secciones de Un paseo por la literatura, de su poemario 3, comienzan con la misma fórmula, soñé con, que se repite en Los detectives y los detectives helados y en el final de Sucio mal vestido, de Los perros románticos, versos donde precisamente la figura del detective cobra protagonismo. A partir de estas premisas, voy a referirme a 3 poemas, ya lo hemos visto, en el que un mismo cuadro, el retrato de los Arnolfini, ilustra la manera en que Bolaño, cito ahora a Juan Manuel Macilla, opera con las imágenes. Y cito: en las imágenes propuestas por Bolaño no hay una intención definitiva de marcar un punto, más bien las deshace, no las indica, no las señala ni las enseña. Y si esto implica una operación, la misma está intencionada en hacer estallar un punto múltiple por donde la vista del espectador se fuga. Fin de cita. Si Macilla recurre al primer poema, comienza como en resurrección, dijo el viajero en la posada, para ilustrarlo, por su parte, la mención al lienzo del segundo le sirve a Claudia Tapia para ejemplificar cómo, a través de él, Bolaño descentra el sentido del poema, lo desvía hacia zonas enigmáticas, convirtiéndolo, cito, en un sentido nómade siempre en fuga.
Sin duda, el cuadro de Van Eyck fisura en los tres casos, en los tres poemas, el marco referencial, sin que quede claro del todo hacia dónde lo proyecta. En el primero y el segundo, el sueño y la muerte aparecen como ejes centrales y en los versos finales se alude en ambos a un tiempo interminable, en el primer poema, que en el segundo se torna espantoso. La atmósfera misteriosa e inquietante que construyen ambas piezas irrumpe también al final del tercer poema, sustituyendo el tono cálido de la voz paternal que se dirige al niño por un hueco sombrío que de nuevo parece adivinarse en el trasfondo de la escena pintada por Van Eyck. Así, en la al menos en apariencia imagen feliz de un matrimonio burgués del siglo XV, Bolaño pareció intuir un trasfondo amenazador, antagonismo que suscita algunas interrogantes, ya lo adelanto, difíciles de responder. Hasta tiempos muy recientes, Vicente lo ha citado mucho a este crítico, se mantuvo la interpretación del cuadro de Erwin Panofsky de 1934. Para este crítico, la pintura reproduce una boda secreta en la que, siguiendo el procedimiento del simbolismo disfrazado, típico según el de la pintura flamenca de la época, los elementos del cuadro servirían para exaltar y subrayar la sacralidad del matrimonio. Desde el siglo XIX se daba por sentado que las figuras del cuadro eran Giovanni di Arrigo Arnolfini y su esposa Jeanne Cenami, pero en 1990 se descubre que ese matrimonio en realidad había tenido lugar 13 años después de que se pintara el cuadro y 6 después de la muerte de Van Eyck. Tras este hallazgo, la fecha de la pintura llevó a pensar que la figura masculina era Giovanni di Niccolao Arnolfini, vecino de Brujas, desde 1419, que se había casado con Constanza Treza en 1426, por lo que en el momento de la ejecución del cuadro tenía 21 años, lo cual parece que no sería, por tanto, una boda lo que se representa en él. Un nuevo documento revelaría que la mujer había muerto, Constanza Treza, un año antes de que Van Eyck pintara el lienzo. Ello llevó a Lorne Campbell, experto en arte flamenco de la National Gallery, que es donde se expone el lienzo actualmente, a defender que se trataba de la segunda esposa de Giovanni di Niccolao Arnolfini. Sin embargo, es un segundo casamiento del que nunca se tuvo noticia. Fue Margaret Coster, especialista en arte medieval y renacentista, quien expuso una tesis que dio un giro radical a las lecturas del cuadro. Coster defiende, como Panofsky, el cargado simbolismo de sus elementos, pero dándoles un significado totalmente opuesto. La obra sería un homenaje en forma de retrato póstumo a Constanza Treta, la única esposa de Giovanni da Niccolao, de cuya existencia tenemos pruebas. Los datos que aporta son numerosos, solo señalaré unos pocos. Para Coster, la imagen no puede representar una escena nupcial porque las novias en la iconografía de la época llevaban el pelo suelto, mientras que el peinado de la mujer era típico de las mujeres casadas. Más significativos serían aquellos elementos que Van Eyck fue incorporando o modificando, como había demostrado Campbell, en las últimas etapas de su ejecución respecto a las etapas iniciales y que fueron revelados gracias a la reflectografía infrarroja. Entre los que destacan el perro, el candelabro, la silla y el espejo. Coster matiza a Panofsky cuando éste afirma que el perro era un emblema aceptado de la fidelidad conyugal. Sin negar del todo esa apreciación, subraya también su fuerte vinculación con la imaginería de la muerte, visible en su presencia en los monumentos funerarios desde antiguo y en esa época especialmente en los de mujeres, como Coster ilustra con el ejemplo de la tumba de Margarita de Austria, precisamente una de las poseedoras propietarias de este cuadro que por tantas manos pasó. Lo que permitiría ver en el animal para Coster a un guía por las regiones de la muerte, un simbolismo del que creo no hace falta dar muchas pruebas de su antigüedad. La presencia del perro, además, adquiere una presencia fantasmal en la pintura que potencia su carácter fúnebre, ya que cuando descubrimos que su imagen no se refleja en el espejo del fondo. Aquí tenemos al perro. Si pasamos a la imagen del espejo, en este hueco debería estar el perro y no queda reflejado. Coster también replica a Panofsky a la hora de analizar el simbolismo del candelabro, que en el cuadro tiene una sola vela encendida. Para Panofsky, esa vela simbolizaría la fe como elemento típico de las ceremonias nupciales. Esta insistencia en que es una escena de una boda, que es la que sustentaba fundamentalmente Erwin Panofsky.
Pero la llama de la vela es también, desde antiguo, un símbolo de la vida. Y si observamos más de cerca el candelabro, vemos que en el lado opuesto, aquí estaría la vela encendida, y como señaló Koster, vemos que en el lado opuesto del cirio encendido se aprecia otra vela quemada con restos de cera derretida. La primera, por tanto, en el lado de los vivos, en el lado del hombre, la extinguida en la mitad que ocupa la mujer muerta. Dos regiones opuestas demarcadas por la posición del propio candelabro, cuyo eje central, si se lo seguimos en línea recta hacia abajo, desciende atravesando las manos entrelazadas de la pareja. Lo mismo ocurre con la silla y el espejo. En la silla del fondo, Van Eyck añade en su brazo una figura diabólica, situada justo detrás, de nuevo, del lugar que en primer plano las manos del hombre y la mujer se juntan, incorporando un elemento amenazante y fatal a esa ya a estas alturas solo supuesta felicidad de la unión conyugal. Mayor evidencia de esta escisión entre los universos excluyentes de la vida y la muerte la encontramos en el espejo, sin duda el objeto del cuadro que más comentarios ha suscitado a lo largo del tiempo. De nuevo, si lo observamos, el eje vertical del espejo, desde la mitad del espejo, cruza el punto de unión de las manos del hombre y la mujer. El espejo está rodeado por una serie de 10 medallones que reproducen la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En un principio, la pintura incluyó solo 8 medallones y no fue sin una fase avanzada cuando Van Eyck incorpora 2 más. Con ese añadido, el despliegue simétrico de las imágenes apunta en la misma dirección. En este lado, ¿no?, que tiene de Giovanni di Niccolò, las escenas de Cristo vivo. En este lado, que corresponden a las escenas de su muerte y resurrección, en el lado de Constanza Treta. Para culminar su argumentación, Koster apunta un último dato sin duda sugerente. En una versión previa del cuadro, el hombre sujetaba con firmeza, lo vemos aquí, sujetaba con firmeza la mano de la mujer. En la imagen final, la misma mano, en cambio, parece comenzar a resbalarse y escaparse de la del hombre, como si estuviera a punto de volver a la sombría región de donde vino. La lectura de Koster aproxima las entrevisiones de los poemas al cuadro de Van Eyck. Pero, cuando Bolaño escribe estos versos, nadie hasta entonces, el texto de Koster es de 2003, los poemas, como hemos visto al principio, son de 10 años antes, nadie hasta entonces había destacado esa atmósfera fúnebre del lienzo, más bien todo lo contrario. ¿Qué decir ahora? Me apropio, echándole un poco de cara, de un recurso típico de la escritura de Bolaño y, como dice en una de sus novelas el narrador, a partir de aquí mi relato se nutrirá básicamente de conjeturas. No encuentro pruebas de que el sentido del recurso al cuadro en los poemas tenga en cuenta las interpretaciones previas ningún tipo de interpretación previa por parte de historiadores y críticos de arte. Pero no deja de resultarme muy, muy sorprendente que 10 años antes de esas aportaciones de Margaret Koster, Bolaño parece detectar e insistir en todos los poemas en los que aparece, detectar en el cuadro de Van Eyck rastros fúnebres muy próximos a los señalados por esta crítica de arte. Dentro de estas conjeturas, podría decir que las menciones a la resurrección del primer poema evocan las escenas de los medallones del espejo. Por su parte, el espejo convexo del segundo poema duplica y deforma al mismo tiempo la imagen reflejada, añadiendo un algo más incierto y ambiguo. Descubrimos además, aquí en medio, en su reflejo en él, las figuras de 2 personajes que ocupan la misma posición del espectador, lo cual reduplica los juegos con la mirada y con la visualidad, convirtiéndonos a nosotros mismos en testigos de una imagen que a estas alturas es y no es la que vemos precisamente por la acción del espejo convexo. El espejo en ocasiones se concibió, dentro de una larguísima tradición, como el lugar donde se convoca el mundo invisible, y en numerosos mitos surge como puerta por la cual el alma puede disociarse y pasar al otro lado, lo que explicaría la costumbre de cubrir los espejos o ponerlos vueltos de cara a la pared, en especial cuando alguien muere en una casa, como nos recuerda Cirlot en su famosa obra del Diccionario de Símbolos. El espejo aparece así como revés de la vida, como ese lugar en el que Narciso queda atrapado por la muerte.
Este vínculo ha sido una constante de diversas formas a lo largo del tiempo dentro de la historia de la pintura, este vínculo entre el espejo y la muerte. Desde siglos atrás, como en las imágenes del tópico de la vanitas, que son de fechas próximas a la pintura, a la fecha que se desarrolla la pintura de Van Dyck y esta pintura, del tópico de la vanitas, representaciones femeninas que evocan la fugacidad del tiempo y de la vida en el acto de contemplarse en el espejo. Y también esta vinculación se ha prolongado y sigue prolongándose hasta épocas más recientes. Tuvo en cuenta Bolaño estas referencias al utilizar recurrentemente esa pintura para evocar la muerte, para evocar la muerte, una época criminal o las sombras amenazantes que la contemplación de su hijo no logra disolver. Tras las conjeturas, decido quedarme para concluir en ese punto de la literatura de Bolaño ya mencionado antes, que la define con bastante exactitud. La de una escritura que se teje, cito, en torno a lo, vuelvo a citar a Claudia Tapia, se teje en torno al oculto, que adopta la estructura del secreto, donde lo que se cuenta es la historia de una falta, donde lo que falta el sentido es lo que no se cuenta. Prometo seguir indagando para tratar de descifrar ese lugar velado que su obra dibuja constantemente y que en estos poemas merodea alrededor de un cuadro ya de por sí repleto de incertidumbres y secretos. Muchas gracias.